Bueno, bienvenidos a QR. Estamos comenzando después de Comunistas y la charla con Juan Di Natale. Vamos hasta las 12 aquí en Bravo TV en vivo. Todavía estamos terminando de entender un poco la escena o de configurar un poco la escena de un momento de la política argentina que está en pleno movimiento, que se está reconfigurando. No solamente se está reconfigurando o se está repensando, si ustedes quieren, el propio gobierno de Javier Milei, por muchos abordajes complejos, desde lo económico, desde lo financiero, desde lo político, y también, por supuesto, desde el aspecto del Poder Judicial, que es una novedad en el capítulo Javier Milei o la era Javier Milei. Sin embargo, cada día van ocurriendo distintas cosas. Hoy, específicamente en la causa Spagnuolo, se conocieron nuevos audios. Da la sensación que esto va a seguir siendo así, que hay alguien que está calculando muy bien, tiene muy buena noción del timing para ir llevando la escena lo más cercano a las elecciones posibles. Paréntesis, que acá hay una operación. Después tendremos que discutir de dónde viene la operación y con qué fines, pero que alguien tomó recaudos desde hace un año de una grabación grabada más o menos en ese tiempo y esperó el momento y probablemente algo de suerte tuvo, de eso me parece que no hay ninguna duda. Vamos a escuchar, y va a ser nuestro hilo conductor de la apertura de hoy, de un programa que se las trae. Vamos a escuchar uno de los últimos audios que se conocieron de Diego Spagnuolo, que fue hasta hace muy poco el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Lo tenemos pelotudo de Adorni, que le pasamos toda la información, la radiografía del perro. Dijimos, esta pensión no se otorgó, la radiografía del perro. ¿Qué hoy que dice? Esta pensión se otorgó. Y yo tengo que andar explicando que esa pensión no se otorgó porque hoy están mintiendo, esa no se otorgó. Te lo pasé clarito, esta no se otorgó. Bueno, más allá de las consideraciones sobre Manuel Adorni, sobre la crueldad del gobierno, dicho sea de paso, hoy viene Matías Ferrari, que es un periodista que empieza a dibujar con mucha claridad de qué manera se fue ajustando, insisto con lo de la crueldad, a las personas discapacitadas, mientras ahora sabemos que corría la coima. Pero nos queremos quedar con otro aspecto de este audio que nos parece, de varios que vamos a compartir esta noche, nos parece muy importante. Y es que queda claro, a partir de este testimonio de Spagnuolo, digo con certeza Spagnuolo, ahora van a ver por qué, porque hoy el presidente Milei de alguna manera lo ratifica, que Spagnuolo no era un personaje menor en todo el armado, en todo el entramado, ni del gobierno ni en la propia escena. ¿Por qué? Porque él evidentemente tenía llegada no solamente al vocero presidencial, sino que tomaba decisiones respecto de cómo armar el relato, de cómo construir la narrativa de lo que se estaba haciendo respecto de las personas con discapacidad a partir de la Agencia Nacional. Y entonces él lo que dice es, yo le dije que no era, que no se había otorgado esa pensión a partir de esa radiografía. Se lo dije con claridad y ahora yo tengo que salir a explicar. Manuel Adorni lo agarró y o entendió mal o eventualmente dijo, esta no la voy a dejar pasar, y muestra otra faceta de su personalidad. Pero Spagnuolo tenía la capacidad, tuvo siempre la capacidad de estar en el corazón de ese armado, en el corazón de esa estructura. Por eso nos parece importante y una faceta que no se mencionó, más allá, insisto, de las buenas características que tiene Spagnuolo para insultar, que no es tarea sencilla en la Argentina de Fontana Rosa mucho menos. Segundo elemento, ¿por qué decimos que el presidente hoy de alguna forma legitima los audios? Porque hoy en la caravana, sobre lo que ya vamos a hablar, y hay muchas cosas para observar, que lo llevó de campaña a la tercera sección electoral, a Lomas de Zamora, en un momento el presidente de la Nación habla por primera vez sobre el caso y dice esto. No va a llegar, a ver... Que todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió. Presidente. Vamos a llevar a la justicia Spagnuolo. Spagnuolo, se refiere a Spagnuolo. Sí. Bueno, Javier Milei dice, todo lo que dijo es mentira, lo vamos a llevar a la justicia y lo vamos a probar. Es decir, que Milei, uno no sabe si en la estrategia defensiva del gobierno, en cómo tabicar la situación o los daños colaterales o lo que fuera, cómo ponerle un poco de freno a las consecuencias de lo que está pasando, si Milei está siguiendo una letra, está siguiendo un plan, o si en realidad, bueno, se desborda, su personalidad le gana, y en ese momento de mucha ebullición emocional, termina diciendo
y confirmando de alguna manera que el audio es cierto, que es español y que está diciendo lo que está diciendo. Entonces dice, miente, pero es español, pero miente. Lo vamos a llevar a la justicia y vamos a demostrar que todo eso es falso. Bueno, hoy ocurrió algo muy interesante. Se siguen conociendo trabajos de opinión pública que empiezan a mostrar el impacto del caso español o de las coimas en el gobierno, o de las presuntas coimas en el gobierno, en la opinión pública. Y entonces Gila Vilker, 3.0, y Raúl Timerman, La Sastrería, en una reunión con algunos colegas y con personas, con consultores económicos, esto es interesante para algo que vamos a hablar después, nos muestran un trabajo que se hizo desde el viernes a la noche hasta el domingo a la noche, 1.200 casos, muy importante, representación nacional, que vamos a analizar con Raúl Timerman dentro de un rato, con mucho detalle, pero que nos queremos detener en dos placas específicamente. Primero, la que tiene que ver con, si no me equivoco, la evaluación general del gobierno, la evaluación de la gestión, después ya con el caso español encima. Y miren este dato es realmente impactante. En la evaluación de gestión del gobierno nacional aparece una bifurcación de la mirada positiva o de buena muy buena y de la negativa mala muy mala, que lleva al gobierno de Milei a lugares en términos de mirada negativa que no había tenido nunca en su gestión. 57%, es decir, entre julio y agosto una caída del 8%. Y esto es interesante para pensar que, primero, que ya venía en una caída la imagen positiva del gobierno y aumentaba la negativa, la evaluación de gestión del gobierno. En julio, ¿por qué? Porque en julio empieza la disparada del dólar, porque en términos económicos empieza a haber algún problema. Y después ya empieza a impactar efectivamente, es decir, sobre eso cae todo lo que tiene que ver con el caso de las presuntas coimas. Miren cómo aumenta también el no sabe. Pasa de 0,3 a 3,1. Puede no ser mucho, pero hay un cambio considerable que probablemente después vamos a ver. Es gente que empieza a caerse del esquema de la simpatía del gobierno. Hay que ver cómo se expresa después esto, por supuesto, en las urnas. Y miren lo siguiente, miren la siguiente placa de este mismo trabajo, que es mucho más interesante todavía. Encuadres hacia el caso español, ¿cuáles de las siguientes frases refleja mejor lo que piensa sobre este caso? El 32,8 dice es una operación que intenta desprestigiar al gobierno. En esos alrededores anda el núcleo duro de Milei. Después lo vamos a ver porque hay algo interesante, porque el núcleo duro de Milei se parece mucho al núcleo duro de Karina Milei y empieza a ser un dato muy importante. La imagen de Karina Milei alrededor de este caso. Ya van a ver por qué. 32,8, operación que intenta desprestigiar al gobierno. 62,5 son audios que reflejan hechos graves de corrupción en el gobierno. No sabe 4,7. Dentro de un caso que también aparece muy claro en este trabajo, de gran conocimiento del episodio. Prácticamente 8 de cada 10 personas saben de qué estamos hablando. Y algo muy interesante, el concepto que perfora es Karina y el 3%. Esto es importante porque en la conversación cotidiana, cuando se encapsula o materializa en una frase muy específica, eso viaja con mucha más asertividad. Coima 3%, Karina 3%, o el concepto del 3% ya está instalado. Ahora miren este dato. Respecto de los votos de octubre, es decir, de la votación general de octubre, el 99%, casi el 100% de quienes votaron a Sergio Massa piensan que son audios que reflejan hechos graves de corrupción. Eso es una obviedad. Pero miren entre los que votaron a Javier Milei, 25,7, es decir, un poco menos, más de 2 cada 10, piensan que son hechos graves de corrupción. Y entre los votantes de Patricia Bullrich, más de 3 de cada 10 piensan que son audios que reflejan hechos graves de un hecho de corrupción del gobierno. Es decir, hay parte de los votantes de Javier Milei que efectivamente consideran que esto es un hecho de corrupción. Es decir, entró muy fuerte y además se puede reflejar en personas que eventualmente pueden no ir a votar, que del tema no quieren hablar, que están desahuciados, que están decepcionados, pero que no, según los especialistas, probablemente no vayan a votar. No alcanza para que vayan a votar otra opción. Y si van a votar, probablemente vayan a buscar un lugar de la oposición que no es necesariamente Fuerza Patria.
Entonces, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, miran con algo de expectativa esos que eligieron un camino distinto de la polarización. Después vamos a detenernos en este tema, pero uno puede empezar a pensar que algunos episodios que se dieron hoy pueden, no sé si ser moneda corriente, pero habrá que estar en alerta sobre cómo se van a manifestar algunos hechos de mucho enojo contra el gobierno, de mucha disconformidad. Hoy el presidente fue al corazón del peronismo, a La Matanza, tercera sección electoral, en esta caravana con Karina Milei, con Sebastián Pareja que levanta la mano y con José Luis Espert. Muchas cosas para analizar acá. Lo que pasó fue esto, que en un momento determinado, mucha cercanía hacia la camioneta que los trasladaba, de un lado, personas acompañando, acompañando al gobierno, es decir, militantes de La Libertad Avanza, pero también había gente que fue a insultarlo al presidente. Y entonces terminaron con 2 personas detenidas por arrojar piedras o algún elemento contundente y una caravana que hizo 3 cuadras, que estuvo muy pocos minutos y que se tuvo que abortar efectivamente el acto político. Acá hay muchas preguntas para hacerse. Si efectivamente en el Congreso, hoy justo miércoles, bueno, ahora vamos a hablar de esto, ¿no? José Luis Espert saliendo de la escena en moto y sin casco. Todavía, insisto, no hay certeza sobre si eligieron un escape diverso, si Espert se fue primero que todos, si no esperó a ver cómo se resolvía la escena, o todos se fueron y lo dejaron a Espert. Pero Espert se subió a la moto y se convirtió en una de las imágenes de la jornada. Acá hay un dato muy importante, que es que en la pelea por el sentido de lo que pasó, si el gobierno quiso instalar la idea de que era el kirchnerismo, que eran los intolerantes, que tiran piedras, pero que respondemos con kirchnerismo nunca más, si esa era el sentido de lo que pasó efectivamente en La Matanza. Y en realidad lo que terminó pasando es que la imagen en redes sociales, una calle digital que le importa mucho al gobierno, todo se convirtió en un meme de Espert escapándose. Creo que tenemos algunas de las imágenes que ratifican eso, ¿no? Miren, por ejemplo, esto es lo que vivió mayormente en las redes. La conversación en redes sobre lo que pasó no fue el kirchnerismo y su manera de ser violenta atacando a quienes vienen a poner la novedad y acabar con el kirchnerismo, no. Lo que quedó como conversación fue esto. Y hay alguna cosa más vinculada a la película E.T., etcétera, etcétera. Ahora hay otra cosa para pensar acá, o por lo menos para hacerse una pregunta. Justo hoy miércoles, si por 50 jubilados y jubiladas el corazón de la ciudad de Buenos Aires está blindado, es difícil pensar un error tan grande como ir al corazón del peronismo, La Matanza, tercera sección electoral, a Loma de Zamora, y con 4 o 5 guardianes de plaza. Es muy raro pensarlo de esa manera. Hay que generar alguna pregunta sobre eso. De mínima, hay alguien que no está pensando bien la custodia del presidente, porque el presidente quedó muy regalado en esa escena. Y después se pueden abrir otras preguntas. Por ejemplo, Casa Militar, ¿qué le advirtió al presidente sobre, en un contexto como el que acabamos de ver, de mucho enojo con el gobierno y creciendo, porque no sabemos dónde termina eso? Hacer un acto de estas características casi sin protección, bueno, insisto, es para hacerse algunas preguntas, porque cuando el gobierno quiere que algo no suceda, no sucede. También pasó esto hoy con Leila Yani, en la provincia de Buenos Aires, que la echaron de una esquina en la que estaba haciendo un acto político. Por ahí andaba Leila Yani y tuvo que irse de la escena. Y también pasó con Jorge Macri, que en el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, entró a una pizzería, quiso ir a comer alguna empanada, vecinos y vecinas lo advirtieron y le dijeron que se vaya, y lo echaron. Se va poniendo tensa la escena, se complica la campaña. Y claro, no es una escena con la que el gobierno no tenga nada que ver. El gobierno viene trabajando con la emocionalidad violenta como manera de hacer política desde hace mucho tiempo. Y sobre todo volvamos a la imagen de José Luis Espert. Con José Luis Espert viene pasando esto hace tiempo y en lugares que le son
por lo menos a priori, neutrales, sino amables. ¿Recuerda lo que pasó con José Luis Espert en la UCA, en la Universidad Católica, hace un tiempo, cuando insultó a la hija y a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿Se acuerdan? Miren. En mi vida, ¿no? En el 2012, hacía meses que estaba y le digo, ¿cómo no va a estar amargada si soy la hija de una gran puta? Hija de una gran puta, entonces... ¿No gustó eso? Ah, bueno, eso fue lo que escribí. Eso fue lo que escribí. No digo que esté perfecto. No sabía que estaba politizado. Bueno, recuerdan la escena. Espert se tuvo que ir y allí había un auditorio que a priori no era necesariamente hostil para José Luis Espert, que debe haber creído lo mismo y sin embargo se tuvo que retirar. Lo que está ocurriendo, o la pregunta que nos hacemos es si se está configurando un nuevo clima social, a partir de muchas cosas, a partir de la convergencia de problemas con la economía real, las familias endeudadas, los salarios que no alcanzan, fin de mes que llega a mitad de mes, día 15, día 16, más las tensiones financieras, más las peleas o el hecho de dinamitar puentes con todo lo que se mueve, incluso con aquellos que quieren hacer acuerdos y aliarse con Milei de hace mucho tiempo, y que casi que se acuerdan encima un montón de sectores, los gobernadores, otros sectores de la política, pero que sin embargo Milei parece no haber dejado otro camino que efectivamente romper los distintos acuerdos que se podrían haber construido. Y por supuesto ahora, sobre todo esto, la corrupción o las sospechas de corrupción. Se va armando un nuevo clima social en medio de muy pocos días hacia la campaña de la provincia de Buenos Aires y camino hacia la campaña de octubre. ¿Cómo va a ir modificándose ese clima social? ¿Las cosas van a mejorar o van a empeorar? Las variables parecen ir hacia un camino de más calma o de mayor tensión. En medio de todo esto a veces el humor ayuda, pero debe ser muy difícil para nuestros colegas de la revista Barcelona hacer humor en estos tiempos. Y se hacen esta pregunta, miren. Es la cuenta en X de la revista Barcelona. Sorpresa. Roban a discapacitados, apalean jubilados, fusilan periodistas, hambrean a los trabajadores y la gente los recibe con insultos y no con alegría. La pregunta sobre en qué momento estamos entrando, si es un punto de quiebre, si hay una nueva escena y sobre todo cómo se expresa en las calles y en el marco de la campaña el conflicto social, cierta calentura en la gente con un gobierno que además la cancherea de mínima provoca en la mayoría de los casos. Arrancamos QR con las voces del día.